Formas de pensar. Son maneras personales de expresión que todo ser humano tiene y esa es su forma de entender el mundo en que les toca vivir y así lo expresa. La forma de pensar nos muestra una manera de ser, una personalidad y cada una de ellas expresa su individualidad sin más connotación que la de expresarse con mejor o peor acierto. Todas las formas de pensar son válidas aunque choquen frontalmente con la nuestra. Ellas son parte del funcionamiento del mundo y todas hacen su aportación, y aunque algunas formas de pensar nos parezcan que están equivocadas, igualmente hacen su aportación. Aún los pensamientos muy radicales aportan algo al conjunto de las vidas y sus entresijos, aunque solo sea para que podamos hacer comparaciones y luego podamos concluir que, de esa manera de pensar, no puede salir nada bueno, porque los radicalismos, aunque estén bien sustentados, hacen más difícil la convivencia. Para René Descartes, el pensamiento es todo lo que se da en la mente, y de lo que cabe ser consciente, el pensamiento es todo lo que se produce en nosotros de tal suerte que lo percibimos inmediatamente por nosotros mismos. Por esto, no solo entender, querer, imaginar, sino también ser misma cosa aquí que pensar. El pensamiento se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual y puede aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. De acuerdo con Raúl Gutiérrez Sanz, el pensamiento es una representación interna intelectual, es universal y se obtiene por medio del entendimiento. Idea o concepto. Es la representación mental de un objeto sin afirmar o negar nada acerca de él, por ejemplo, verdad, hombre, amor. Juicio. Es la afirmación o negación de la idea respecto a otra, por ejemplo, ese escritorio es gris. Raciocinio. Es la obtención de un conocimiento nuevo a partir de otros ya establecidos, por ejemplo, esa obra teatral está dirigida por Shakespeare, por lo tanto, es probable que tenga éxito. Métodos filosóficos. No existe un método único y válido para todos los problemas filosóficos, pues a lo largo de la historia de esta ciencia se han desarrollado distintos métodos o caminos para lograr su objetivo de acuerdo con la problemática planteada. Método socrático o mayéutico. Contribuye a que el interlocutor encuentre la verdad sobre la cuestión a tratar. Por medio del diálogo se pretende llegar al conocimiento. Sócrates. Se puede aplicar en la pedagogía y en la filosofía. Método cartesiano. René Descartes. Busca la verdad absoluta. Parte de la duda metódica. Considera como falso todo aquello en que pueda darse la mínima posibilidad de error. Duda de los sentidos apoyándose en la razón. Se puede aplicar en cualquiera de las disciplinas. Método fenomenológico. Edmund Husserl. Estudia la esencia de las cosas y de las emociones para encontrar el fundamento de la realidad. Se puede aplicar en la sociología, psicología, psiquiatría, estética, crítica literaria y filosofía. Método hermenéutico. Wilhelm Dilthey. Busca el esclarecimiento de la verdadera intención y del interés que subyace bajo toda comprensión de la realidad. Intenta restaurar el verdadero sentido que contienen los símbolos. Interpreta y desvela el sentido de los mensajes, haciendo de su comprensión sea posible y todo malentendido evitado, favoreciendo su adecuada función normativa. Método dialéctico. Platón y Friedrich Hegel. Lucha de contrarios. La historia es el proceso mediante el cual ese espíritu va adquiriendo autoconciencia. Sus pasos son tesis, antítesis y síntesis. Afirmación pueblo, negación su decrecimiento y muerte, y negación de la negación, aparición de un nuevo pueblo. Método fenomenológico. El método fenomenológico fue propuesto por Edmund Husserl en su obra de Investigaciones Lógicas, publicada en 1900. Dicho método es definido como el estudio de las esencias. La fenomenología pretendía hacer una crítica a la teoría del conocimiento de carácter psicologista, la cual consideraba que todos los conocimientos es un hecho ocurrente en la mente, estableciendo la psicología como fundamento de la ciencia y a las ciencias deductivas como parte de ella para comprender mejor la fenomenología. Método cartesiano. René Descartes es considerado el iniciador de la filosofía moderna. Su importancia radica en que antes de buscar soluciones a los problemas de esta disciplina, propuso desarrollar un método que le permitiera validar la reflexión. Esto debido a que antes reinaba la lógica formal, propuesta por Aristóteles, a la cual Descartes critica que sea eso, puramente formal, y que por lo tanto solo puede desarrollar las consecuencias de verdades ya encontradas, no permite descubrir otras nuevas. Método mayéutico.
Sócrates fue un filósofo que produjo un giro completo en el terreno de la filosofía y en la vida humana. Se preocupó por sí mismo, cobró conciencia de sí y de la propia capacidad de actuar, sostuvo que el conocimiento válido es universal y existía un método específico para alcanzarlo, la mayéutica. La mayéutica. Es un método filosófico de investigación basado en el diálogo para llegar al conocimiento de la esencia de las cosas. Este método toma su nombre de la diosa Maya. Método hermenéutico. La hermenéutica se considera como el método para la interpretación o comprensión correcta principalmente de los textos sagrados. Es el arte de malentendidos, analizar los antecedentes y contextos de una expresión con la finalidad del verdadero sentido de la palabra y captar la riqueza de la expresión. Método dialéctico. El espacio y el tiempo son las categorías esenciales de este método dialéctico. Su origen se encuentra en la antigüedad griega. Se ha entendido como el arte de la discusión, la lucha de contrarríos, la técnica de razonamiento, tesis-antitesis, el arte de ordenar los conceptos de especie y género, la teoría del conocimiento, ciencia de las leyes generales del desarrollo humano. El lenguaje. El lenguaje es un hecho distintivo y propio del ser humano. Es una de las herramientas que le ha permitido llegar tan lejos. Es importante por las siguientes razones. Funda y transmite el pensamiento, posibilita y estructura el proceso cognitivo, organiza los procesos del conocer, especificidad humana y creación exclusiva del hombre, refleja y consolida los procesos históricos, recoge la cosmovisión de una época y articula y mediatiza las creencias y visiones sobre la realidad. El lenguaje es causa de su capacidad simbolizadora y base para el encuentro y la comunicación. Esto quiere decir que manifiesta o exterioriza la interioridad del hombre, recoge su visión del mundo, sus aspiraciones, posibilita el encuentro y el diálogo, permite la comunicación, la transmisión de ideas y recoge los códigos éticos, las condiciones de conducta. Básicamente, además de tener una función interna que nos permite desarrollar el proceso del pensamiento y tener nuestras propias concepciones o visiones sobre el mundo, nos permite exteriorizarlas, registrarlas, y gracias al lenguaje podemos comunicarlas hacia otros seres humanos y vivir en sociedad. El conocimiento científico. El conocimiento científico es una de las formas que tiene el hombre para otorgarle un significado con sentido a la realidad. Supera el conocimiento común de las personas, es por tanto de orden complejo, y cambia a lo largo del tiempo según una explicación mejor reemplaza a la anterior. El conocimiento científico parte de la investigación científica, que se basa en el método científico. Se entiende por método un orden o procedimiento, a partir de la lógica del pensamiento científico que surge de la teoría. El método científico es un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada. Donde no hay método científico, no hay ciencia. Sin embargo, el método científico no es infalible ni autosuficiente. Lo primero quiere decir que puede perfeccionarse mediante la estimulación de los resultados a los que llega por medio del análisis directo. Y lo segundo, que no se puede operar en un vacío de conocimientos. Se requiere un conocimiento previo que pueda reajustarse y elaborarse, y tiene que complementarse mediante métodos especiales adaptados a las peculiaridades de cada tema. Las características del método científico son las siguientes. Es fático. Se ciñe a los hechos. Trasciende los hechos. Exprime la realidad para ir más allá de las apariencias. Tiene una verificación empírica, lo cual quiere decir que, vaya la redundancia, se vale de la verificación empírica para formular la respuesta a los problemas planteados y apoyar sus propias afirmaciones. Es autocorrectivo y progresivo, lo que quiere decir que en primer lugar va rechazando o ajustando las propias conclusiones y en segundo no toma las conclusiones como infalibles y finales, sino que está abierto a nuevos aportes y a la utilización de nuevos procedimientos y nuevas técnicas. Es general, lo que quiere decir que sitúa hechos singulares en pautas generales. Y es objetivo, lo que quiere decir que no consiste en lograr describir un fenómeno estudiado, sino en llegar a hechos, datos reales y objetivos, alguna especie de ley que refleje las observaciones que se hicieron. Después están las etapas del método científico. La primera etapa es la percepción de una dificultad. Es la parte en la que nos damos cuenta que tenemos un problema y no tenemos los medios para llegar al fin deseado, así que tenemos que buscar una manera de explicar un acontecimiento inesperado. La segunda etapa es la identificación y definición de la dificultad, que es donde el individuo efectúa observaciones que le permiten definir la dificultad con mayor precisión. Después de eso, están las soluciones propuestas para el problema, también llamado hipótesis, en donde a partir del estudio de los hechos, el individuo formula conjeturas acerca de las posibles soluciones del problema, esto es, formula hipótesis.
Luego está la deducción de las consecuencias de las soluciones propuestas, donde se llega a la conclusión de si la hipótesis es verdadera, y después de esto siguen ciertas consecuencias o se cambia la hipótesis. Para esto está la última etapa, donde se verifica la hipótesis mediante la acción. El individuo pone a prueba cada una de las hipótesis, buscando hechos observables que permitan confirmar si las consecuencias que deberían seguir se producen o no. Con este procedimiento puedes determinar cuál de las hipótesis concuerda con los hechos observables, y así hallar una solución más confiable para su problema. Garantías del conocimiento. Se sabe que Aristóteles organizó ciertos conocimientos con base en sus observaciones, se preguntó por las condiciones que hacen posible al conocimiento y planteó problemas relacionados con él mismo. Sin embargo, en ninguna de sus obras se deja claro si Aristóteles trabajó de manera formal con la experimentación. El conocimiento científico quedó subordinado a la teología, siendo hasta la aparición de la ciencia moderna cuando se dan las bases para trabajar con un método que implica la observación, experimentación y elaboración de hipótesis, reconociendo como pioneros de esta ciencia moderna a Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Francis Bacon, René Descartes, Juan Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Hoy en día corresponde a la epistemología el estudio del conocimiento científico. Diferencia y semejanza entre saber y conocer. Para Santiago Martínez Sáez, conocer es el acto por el que descubrimos, detenerse ante el ser de las cosas y reconocer su realidad. El conocimiento es el resultado del acto de conocer y no es perfecto ni limitado. El error surge cuando lo que es en realidad no coincide con el pensamiento. La apertura a la realidad es la forma suprema de la inteligencia, la clara manifestación de verdad es sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría no consiste en tener muchos conocimientos, sino en la profundidad de ciertos conocimientos. Conocer es el proceso perceptivo directo e inmediato. Se utiliza cuando lo hemos tenido algunas experiencias con una cosa, lugar o persona. Por ejemplo, conocí al maestro Juan que me impartirá la clase de inglés. El conocimiento sensible es el resultado del acto de conocer a través de los sentidos. Por su parte, el conocimiento intelectual es el resultado del acto de conocer por la inteligencia. Saber es un proceso indirecto mediante y apoyado en razones. Se utiliza para hablar de habilidades aprendidas. Se sabe que preposiciones verdaderas, por ejemplo, sé que el maestro Juan sabe hablar inglés muy bien porque vivía en Inglaterra. Saber es mucho más que conocer, pues lo que se sabe se convierte en parte de uno mismo. Posibilidades de conocer. De acuerdo con Raúl Gutiérrez, ha habido 5 principales soluciones al problema del conocimiento: el escepticismo, el empirismo, el racionalismo, el idealismo y el realismo. A continuación se presentarán los 5 puntos. El escepticismo surge en la decadencia de la filosofía griega y niega la posibilidad del conocimiento por medio de los sentidos y la razón. Sus principales representantes son Peronelis y Georgias de Leontino. Este último es famoso por su razonamiento en contra de Parménides, postura que maneja 3 tesis, a saber: nada existe, en caso de que algo existiera, no podría ser conocido, en caso de que existiera y pudiera ser conocido, no podría ser comunicado a los demás. Empirismo. Para el empirismo, la única fuente de conocimiento humano es la experiencia. El concepto es una imagen proveniente de los sentidos. No hay ningún patrimonio a priori en de la razón. La conciencia cognoscente no obtiene sus contenidos de la razón, sino exclusivamente de la experiencia. Considera que el espíritu humano está vacío por naturaleza. Sus principales características son: el objeto del conocimiento son las ideas, no el mundo exterior. No acepta que las ideas sean innatas. El criterio de validez y el límite del conocimiento son las experiencias tanto internas como externas. El origen del conocimiento está en los sentidos. La deducción sirve para la lógica y las matemáticas. Toma como modelo de ciencia a la naturaleza. La percepción de la propia vida interna y la percepción de los objetos físicos externa dan validez al conocimiento. Niega la intuición intelectual aceptando solo la intuición empírica. Racionalismo. El racionalismo toma como modelo el conocimiento matemático. El pensamiento es independiente de la experiencia y sigue sus propias leyes. El racionalismo ve en la razón la fuente principal del conocimiento humano. Un conocimiento solo merece este nombre cuando es lógicamente necesario y universalmente válido. El idealismo.
Para el idealismo, los objetos no pueden existir sin una mente que sea consciente de ellos, es decir, para conocer se requiere de la conciencia, el pensamiento, las ideas y del sujeto. Considera del sujeto como necesario, pues es quien da lugar a la realidad. El idealismo subjetivo considera que la entidad en sí es incognoscible, pues la realidad se encuentra contenida dentro de la conciencia del sujeto y es a través de la reflexión como se da el acercamiento al conocimiento. El idealismo objetivo, en cambio, parte de la conciencia objetiva de la ciencia, considera que el único objetivo capaz de conocerse es el que nace, existe y el pensamiento del sujeto. El realismo. En oposición al idealismo aparece el realismo, el cual define la postura del conocimiento de las cosas tal cual son, sin que el sujeto cognoscente añada la propia. Afirma que es el objeto el cual determina el sujeto o el pensamiento en el acto del conocer, pues sostiene la existencia de las cosas de forma independiente del razonamiento o procesos intelectuales. El realismo también se puede dividir en tres. Crítico. El conocimiento no puede alcanzar la verdad absoluta por el momento. Absoluto. Para conocer verdades absolutas se requiere de la razón. Ingenuo. El sujeto percibe directamente los objetos tal cual son. Finalmente, tenemos la unidad intelectual. Se define como la aceptación por parte de un sujeto de lo limitado de su conocimiento, es decir, que todavía se puede seguir aprendiendo. Ser capaz de aceptar las críticas y de dar una oportunidad a nuevos argumentos, opiniones o pruebas, con las cuales incluso se puedan descubrir los defectos de las propias creencias. Arte, expresión y apreciación estética. Filosofía y arte. Arte es una combinación de actitudes cognitivas y evaluativas del hombre con la realidad, registrada en palabras, colores, formas plásticas o sonidos, melódicamente dispuestos. El arte es la forma inmediata del hombre para expresar sus sentimientos mediante distintas técnicas. El arte no solo tiene sentido artístico, sino también profundamente filosófico. Por ejemplo, los versos de Shakespeare, Goethe, Lermontov y otros. Un ejemplo aquí es una frase de Shakespeare. En nuestros locos intentos renunciamos a lo que somos por lo que esperamos. En cierto sentido, el verdadero filósofo es como un poeta. Debe de tener la capacidad de percibir la realidad desde el punto de vista estético. Sin ese precioso prisma intelectual, todo lo que va más allá de la descripción empírica de los hechos, más allá de las fórmulas y los gráficos, puede parecer débil y confuso. Por eso debemos de prestarnos a ver más perspectivas distintas para poder apreciarlo de diferentes maneras. Grandes científicos y filósofos. ¿Sabías que las biografías de muchos científicos y filósofos indican que las grandes mentes, a pesar de su total dedicación a la investigación, estaban profundamente interesados en el arte y ellos mismos escribieron poesías y novelas, fotografiaban, pintaban y también tocaban instrumentos? Algunos de ellos son Norbert Wiener, el fundador de la cibernética, escribió novelas. Hegel hizo un estudio exhaustivo del arte mundial y la ciencia en su época. La formación de puntos de vista filosóficos y científicos de Marx fue profundamente influenciada por la literatura. ¿Qué relación existe entre el arte y la ciencia? El arte es una ciencia, ambos existen desde el principio de los tiempos y se van innovando con el paso del mismo. El arte es la ciencia que estudia la belleza de los sentimientos y el plasmado de los mismos. La ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados, igual que el arte, pero dedicado a conceptos diferentes, al igual que el arte. La ciencia es una manera de expresarse a los ojos del mundo, solo que de una forma diferente, la del arte, algo más técnico. El principio estético. La estética se corresponde con la parte filosófica que se dedica al estudio de la belleza y del arte. Sintetiza la experiencia cotidiana de la gente y algo de las otras ciencias, también algo del arte. Es el elemento estético, está presente en cualquier ciencia. Es lo que hace bello a cada cosa. El principio estético y la filosofía. En la filosofía, este principio estético se expresa con más fuerza y plenamente. Un número considerable de obras filosóficas se han escrito en forma poética y artística. En realidad, no son poesía, sino pensamientos filosóficos expresados como poesía. Muchas obras brillantes de la filosofía están redactadas en un lenguaje tan fino que se leen como las grandes obras de la ciencia y el arte. El lenguaje metafórico del arte.
Metáfora. La palabra metáfora proviene del concepto latino metáfora, y a su vez, de un vocablo griego en el que en español se interpreta como traslación. Se trata de la aplicación de un concepto o de una expresión sobre una idea o un objeto al cual no se describe de manera directa con la intención de sugerir una comparación con otro elemento y facilitar su comprensión. Por ejemplo, esas dos esmeraldas que tenían los ojos que brillaban, lo siento, esas dos esmeraldas que tenía como ojos brillaban en su rostro. Es una metáfora. Filosofía y arte. La filosofía utiliza generalizaciones que son de carácter muy amplio, prácticamente universal. El pensamiento filosófico refleja su objeto en conceptos, en categorías. El arte, por otra parte, se caracteriza por la reflexión emocional e imaginaria y por la transformación de la realidad. Relación de la filosofía y el arte. Sin la filosofía, ningún artista podría generalizar, evaluar la calidad de su objeto, preservar la proporción, el elemento más vital en la imaginación estética, o comprender las contradicciones de la vida de una manera tal como para darle plena expresión. La obra del artista no es espontánea, siempre sigue algún tipo de plan y es más eficaz cuando el talento sigue por una visión del mundo. Cuando el artista tiene algo que decir a la gente, mucho más raramente es eficaz cuando se produce como resultado de la jugada asociativa accidental de la imaginación y nunca es efectiva cuando el resultado del instinto ciego. La gran atención que se da a los problemas de método es una señal de progreso, tanto en la ciencia moderna como en el arte. Un siglo de la creciente interacción de todos los aspectos de la ciencia, de la vida intelectual, la filosofía y el arte. Esto fue arte, expresión y expresión estética. Concepción estética de la cultura. La concepción estética de la cultura se refiere a los estándares o criterios que distinguen a quienes conforman la sociedad desde una perspectiva ligada al estatus, prestigio o refinamiento. Es decir, es lo que nos permite determinar qué es de bueno o mal gusto, qué es elegante y qué es vulgar, y no solamente sirve para distinguir a las distintas personas de las distintas clases sociales, sino que también ayuda a diferenciar diferentes tipos de manifestaciones culturales, como son la música, el arte, etc. Debido a su estructura jerárquica se puede dividir en dos clases, el alta cultura y la cultura popular. La alta cultura inició en Grecia y Roma y sus características son que presenta estratificación o jerarquización social, expansión y desarrollo en función del comercio, registra adelantos científicos, valora los productos artísticos y culturales y su conocimiento cultural es amplio, mientras que la cultura popular se refiere a todas las manifestaciones culturales consumidas por la población o a todos los patrones culturales provenientes del pueblo. Es la que pertenece e identifica a cada pueblo, incluye forma de vestir, gustos artísticos y literarios, gestos, valores, memoria histórica, costumbres y tradiciones.